En la vida es para muchos larga, para algunos más corta, pero la vida tiene tantos altos y bajos y a veces acomodamos las cosas en la vida, planificamos una forma de vivir y de pronto algo sucede. De pronto llegan tiempos difíciles, llegan cosas que nos cambian la vida totalmente, el rumbo. Y de pronto nos encontramos con sufrimientos, adversidades, crisis, pruebas, momentos tan difíciles que queremos quizás dejar todo, que queremos abandonar, que no buscamos un culpable, que no sabemos cómo salir. Y surgen tantas preguntas. Y una de las preguntas que más nos hacemos, ¿y por qué? También nos hacemos a veces la pregunta, ¿y para qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? Y estoy seguro que alguna de estas nos hicimos alguna vez, y no la hicimos a todas. Y rápidamente encontramos quizás una respuesta corta o encontramos un argumento, algo con qué defendernos. Y ¿por qué no a mí también? Pero uno de los argumentos que salen así primero, si yo soy el hijo de, y si yo soy un siervo de Dios, ¿por qué? Pero si yo soy un cristiano hace tanto, ¿por qué? Y allí está el nuestro gran yo soy. Yo soy, pero si yo soy, y ese gran yo soy nuestro es el principal que debe ser derribado. Es una de las principales causas por las que el Señor envía crisis, adversidades, momentos difíciles a nuestras vidas. Además que en la vida vamos a tener distintas pruebas, aflicciones. Lo decía Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y mira, si Job no había pasado momentos difíciles. Job, que lo tenía todo, era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios, un hombre que adoraba a Dios, lo hacía por él, por sus hijos, tenía una hermosa familia, tenía abundancia de bienes, todo lo que el hombre podía desear, él lo tenía. Y Dios lo probó, le sacó todo. Hasta que en un momento pudo decir, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Entonces, la finalidad de cada una de estas aflicciones y pruebas es derribar lo que nosotros somos y que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros. Y allí encontramos también a Jesús. A Jesús pasando uno de los momentos más difíciles también de su vida, comenzando en el huerto de Getsemaní. Y vayamos a la Escritura, al libro de Mateo, capítulo 26, y desde el versículo 36 vamos a leer lo que cuenta acá Mateo acerca de este momento. Dado que en los 4 evangelios también podemos enriquecernos con cosas que sucedieron en ese momento. Dice así la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos, sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así
que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. ¿Cómo que Jesús, que tenía todo el poder, oró y su respuesta no fue positiva? La respuesta que Dios tenía para él no era: bueno, está bien, mi hijo, ay, pobre de ti, te saco de este momento difícil y veo cómo salvamos a la humanidad, lo vamos a hacer de otra manera, pero no quiero que sufras. Pasó por lo que tenía que pasar. Habían estado cenando en esa noche, en la última cena, donde Jesús le había enseñado el servicio a sus discípulos, el amor, el compañerismo, el compartir le había enseñado. Pero también les dijo que iban a tener que recordar esta escena, ese momento, para poder recordar ese tiempo de salvación. El libro de Lucas dice que se había ido al monte, allí al monte de los Olivos, pero también había dentro de ese monte un lugar que era un poquito apartado y era el huerto. Y en este huerto quizás era de alguien conocido o de alguno de ellos y solía ir a ese lugar. El libro de Lucas dice: se fue como solía al monte de los Olivos, era un lugar donde siempre iba, y sus discípulos también con él. Estando todos los discípulos allí, apartó a 3, a Jacobo, a Juan y a Pedro, los llevó con él. Ya un grupo más reducido, para que esté con él en este momento aún más difícil todavía, en este momento de crisis. No iban a estar todos. Los otros quizás no les dijo ni siquiera: quédense acá orando, muchachos. A los que le pidió que estén orando fue a estos 3, que también le fallaron. Eran el grupo más cercano y Jesús ponía más confianza sobre ellos. En alguna ocasión ponía la confianza aún sobre uno, pero estos también lo dejaron. ¿Saben? Cuando las cosas van bien, estaba allí Jesús dándole de comer con 5 panes y 2 peces a una multitud, 5,000 hombres, calculando que podrían haber sido 20,000 personas. Allí estaban todos, era una fiesta, había comida, no había sufrimiento. Cuando se fue al huerto, estaban todos los discípulos. Cuando se alejó un poquito, ya solo quedaban 3. Cuando llegó a la cruz, quedó solo. Pero el Padre estaba con él. Así que nunca vamos a quedar solos. Solos de personas, solo de seres queridos puede ser, pero Dios nunca nos va a abandonar. Cuando mayor es tu agonía, cuanto mayor es tu sufrimiento, cuanto mayor es tu aflicción, tu tiempo difícil, es probable que más solo estés. Pero quiero decirte algo, que Dios siempre estará contigo. San Juan 16:32 decía él a sus discípulos: he aquí la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado
y me dejaréis solo. Jesús ya lo sabía. Ese momento de prueba, gran prueba para él y aún para sus discípulos, los dejaría solo. Y dice, y me dejaréis solo. Yo voy a quedar solo. Mas no estoy solo. Porque él sabía en quién confiaba. Él conocía al Padre y él sabía que el Padre no lo iba a dejar. Dice, porque el Padre está conmigo. Cuando pasas por los momentos más difíciles y miras a tu lado y lo único que encuentras más cerca, quizás son paredes, quizás es una almohada, quizás hay remedio delante tuyo, no sé qué es lo que hay, una enfermedad, cualquier problema aún económico, es Dios el que está contigo, aunque no esté ni siquiera tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mejor amigo, no. Dios va a estar contigo. Allí dice que Jesús se apartó con Pedro y de estos dos más. La distancia en la que se fue, dice tiro de piedra, aproximado 30 metros. Más adelante, les había pedido a ellos que estén orando, muchachos, oren por mí. Yo estoy pasando por un momento de tristeza, mi corazón está muy triste. Me encuentro en agonía. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántas veces nos hemos entristecido de esta manera que aún deseamos la muerte? Jesús sabía que el momento y la tristeza de él, y lo peor de esto es que Jesús sabía que en pocas horas su vida terminaba. Realmente nosotros no sabemos cuándo termina, ni aunque estemos internados en terapia intensiva, no sabemos cuándo termina nuestra vida. Jesús sabía que faltaban horas. Mi alma está muy triste, ayúdenme, oren por mí. Y aún estos no pudieron hacer. ¿Cómo somos los hombres? ¿Cómo somos tantas veces que podemos decir, no me di cuenta lo que te estaba pasando? ¿Por qué no me dijiste? Y ponemos tantas excusas a veces porque, ¿sabe? La verdad no somos Dios. Tenemos tantas fallas. Y vamos a fallar a los hombres. Por eso es que debemos confiar en Dios. Y si va a haber personas, amigos, que van a estar en muchos momentos con nosotros, muchos momentos alegres y en muchos momentos tristes también. Pero hay momentos vamos a estar solos. Dice que Jesús se postró rostro a tierra y oraba. El libro de Marcos, capítulo 14, versículo 36, también da un detalle de esta oración. Decía, Abba Padre, Padre mío, tú eres mi Padre. A ti te imploro, a ti te busco, a ti te llamo porque te necesito. Y él mira la oración de Jesús. Dice, todas las cosas son posibles para ti. Él iba con la intención de que Dios pueda decir, la cambiemos a la situación. Busquemos otra manera que sufras menos. Si hay esta chance, mi Dios, mi Padre, si existe esa posibilidad, yo quiero que se cambie. Todas las cosas son posibles para ti. Jesús sabía que no había nada imposible. Jesús mismo, orando al Padre, había resucitado a Lázaro, había resucitado al hijo de la viuda de Naín. ¿Y cuántas otras cosas más hizo? Él lo sabía, que no había nada imposible para Dios. Conocía toda la historia que también conocemos del Antiguo Testamento y tantas otras cosas que no están escritas. Él lo sabía todo. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Estaba hecha su oración. Esta es mi oración, mi Dios. Mas no lo que yo quiero, sino
lo que tú. Mi oración es que si puede apartar de mí esta copa, este momento, este sacrificio, este sufrimiento, pero que no sea lo que yo quiera. Recuerden que Jesús estaba en un cuerpo humano. El sufrimiento que Él sintió es lo mismo que nosotros hoy sentimos. Cuando nos pegan, cuando nos traicionan, cuando nos lastimamos, cuando nos enfermamos, Jesús lo sintió. Sentía lo mismo que nosotros sentimos, pero su mirada estaba puesta en Dios. Getsemaní. ¿Saben lo que significa? Prensa de olivas. Esto era lo que representaba el Getsemaní. Allí estaba en ese lugar rodeado de olivos, que es de allí donde se extrae aceituna, que se hace el aceite de oliva. Pero para que este proceso suceda, esos árboles, llegado el tiempo, son sacudidos. Comienza ese proceso de cambio, comienza ese proceso de sufrimiento. Son recogidos en algo parecido a una sábana, son llevadas a la prensa y allí comienza la presión. Allí comienza a ser apretado. Allí comienza el verdadero sufrimiento. Pero también es en ese momento que comienza a salir el aceite. No sale aceite mientras está en la planta. No sale aceite mientras en el momento que ha caído. No, sale en el momento de la presión. Allí sale el aceite. Cuanto más presión, más aceite. Porque puede ser que en la primera vuelta, ¡ay, no soporto más! A ver cuánto aceite salió. Una gotita de aceite. No, hay más, porque tiene más. La Biblia habla de algunos aceites. Uno de ellos que habla es el aceite de la unción, mencionado aproximadamente 20 veces en las Escrituras, utilizado en el Antiguo Testamento para verter en la cabeza de los sacerdotes y aquellos hijos suyos o descendientes que estaban separados para Dios. Allí ponían el aceite, Dios separaba y los apartaba para la obra, para el ministerio. La preparación de este aceite de la unción era prohibido para los judíos. No podían reproducirlo para uso personal. Y quien lo hacía podía morir. No tenía cosas que no se podían conseguir en la naturaleza. No tenía ningún ingrediente sobrenatural. Pero este aceite estaba creado, donde Dios ponía a prueba la obediencia de los israelitas, donde también Dios demostraba su absoluta santidad y así separaba y apartaba a los suyos mediante este aceite, un símbolo. Este aceite de oliva también era usado como combustible. Se usaba como combustible para las lámparas, para dar luz. Gracias a esos aceites podía iluminar en la oscuridad. Dado que en las casas había este tipo de lámparas, en el templo había este tipo de lámparas, en el tabernáculo había este tipo de lámparas, era algo muy usado. Las lámparas del candelabro debían arder constantemente con este aceite puro de oliva. Debemos recordar que el proceso de la obtención del aceite es doloroso, es costoso, es sacrificio. Y para que las lámparas puedan arder en el tabernáculo, en el lugar de reunión, quien debía preparar ese aceite eran los judíos.
No era el sacerdote que lo preparaba, no era Moisés, no era aquellos que estaban en el templo, sino que llevaban ese aceite todos aquellos que se congregaban también allí. Levítico 24, 1 y 2. Y aquí vamos a ir entendiendo también un poquitito más, porque muchas veces nuestras reuniones decimos, no pasó nada hoy. No oró el pastor, el que estaba dirigiendo tampoco oró. Los músicos estaban en cualquiera, los instrumentos estaban casi endemoniados. ¿Y quién sabe quién tiene que traer el aceite? Vamos a verlo. Levítico 24, 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces, ¿quién es el que hace esta adoración, esta entrega para Dios? Somos cada uno de nosotros. Quien tiene que pasar por esa prensa, por ese momento de crisis, sufrimiento, sacrificio, somos nosotros. Y esos momentos son los que nos llevan a acercarnos a Dios. Es ese aceite, es esa unción, es eso que va quedando, es eso que obtención del sufrimiento nuestro que es dado para que sea iluminado. Representa el Espíritu Santo este aceite. Es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, y aquí quiero que vayamos entendiendo cuando nosotros vamos sufriendo, qué va pasando, vamos menguando nosotros y vamos permitiendo que Dios crezca en nosotros. Nuestros oídos espirituales comienzan a abrirse. Nuestro yo soy comienza a desintegrarse y comienza Él a poder vivir en nuestras vidas. Dice en San Juan 1:20, lo leo en la versión NBI, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. Es el Espíritu Santo que nos enseña y que nos lleva y que nos atrae a toda la verdad. Y vamos allí a la parábola, vamos a leerla, la parábola de las 10 vírgenes, donde había 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Se encuentra en San Mateo capítulo 25 y versículo 1 al 13 voy a leer. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tenga en cuenta, estaba la lámpara y aparte tenían también un recipiente de repuesto para cargar con aceite las lámparas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Podríamos decir, las lámparas son nuestras vidas. El aceite representa el Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas cargadas con aceite. Y acá tengo un frasco que tiene más aceite para cuando se me termine. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Por qué no juntaste aceite?
que ahora tienes necesidad de pedir, ay, por favor, vení, ayúdame a entrar al reino de los cielos. Ayúdame a entender, ayúdame a orar, ayúdame a orar por mí, porque yo no sé dónde estoy. Pero si Dios nos lleva, nos va enseñando cómo obedecer, cómo rendirnos. Entonces estaban las prudentes que tenían su aceite y las insensatas que no lo tenían. No podían dárselo. Porque como dije, el aceite este aceite para las lámparas debía traerlo cada uno. Yo no puedo traerlo para ti. Tú tienes que traer ese aceite. ¿Y qué es? Es tu propia vida. Es el trato que Dios tiene contigo. Es eso lo que Él está haciendo en tu vida. Traerlo delante de Él. Y eso es lo que va levantando oración, alabanza, adoración, amor a Dios. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mas id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. No debes escaparte del proceso, no debes escaparte del sufrimiento. Busca a Dios en ese momento y es allí que tu lámpara será llena. Este proceso de crisis, unción, obediencia, rendición, intimidad con el Espíritu Santo es personal. Nadie lo puede hacer por usted. Podemos aprender del ejemplo del otro, podemos escuchar el testimonio de cómo Dios hizo, cómo Dios trató. Pero Dios trata mi vida de una manera y a usted lo trata de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros también somos distintos y Dios tiene un trato personal con cada uno. Yo te podría decir, no, Dios te va a hacer esto. Y no, Dios te va a tratar quizás de otra forma. De hecho, a cada uno sabemos que nos trata de distintas formas. Somos especiales para Dios. No es que nos hace así en serie y bueno, aquí mando, no sé, la misma plaga para todos ustedes. Bueno, hablando de plaga, a cada uno hemos tenido un tiempo de pandemia, distintas enfermedades. Con el COVID hemos visto que cada uno que ha tenido la ha pasado de distinta manera que el otro. Esto con el dengue, cada uno que ha tenido la ha pasado de distinta forma que el otro. No, y a mí me pasó así, el otro de allá. Algunos llegaron a morir. Jesús estaba allí orando en ese huerto y aún como dije, pidió 3 veces que Dios le quite, que pase ese momento. Era duro, era difícil, pase de mí esa copa. Él sabía que no iba a ser agradable, pero también podemos ver que no decretó que esto se iba, ni declaró que el tiempo del sufrimiento se terminaba. No lo hizo. ¿Y qué mejor oración esta para que decir, Dios, estoy en este tiempo, ayúdame, y que se haga tu voluntad, no la mía? No decir, no, apenas empieza Dios a tratar, se termina el tiempo de mi sufrimiento, en el nombre de Jesús lo declaro. Y continúa. ¿Cuántos pastores han pasado vergüenza por esto? Por creer que su palabra es más poderosa que la de Dios. Y por creer que su voluntad es más que la de Dios. Jesús dijo, sea tu voluntad, no la mía. Sea como tú quieras, no como yo quiera. El apóstol Pablo, también gran hombre de Dios, pidió a Dios 3 veces que le sea quitado este aguijón, esta espina en la carne.
Y Dios le respondió de esta manera, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y de pronto quizás vemos al apóstol Pablo aquí. Vos sabéis, yo tenía un aguijón en la carne y oré a Dios 3 veces que me lo quite. Ajá. Y el otro escuchando allí y dice aquí, y me ha dicho, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué hizo? Y ahora te digo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que no te sacó Dios de ese sufrimiento. No. Me dijo, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Esto era lo que a Pablo, el apóstol Pablo, lo llevaba a adorar a Dios. Era su debilidad. Era su vida rendida a Dios. No podía decir, yo soy el apóstol Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, tengo toda la fuerza y toda la autoridad para hacerlo. No, ahora era rendido ante Dios y obedecía a Él. Dice, ¿y para qué? Para que repose sobre mí el poder de Dios. Si nosotros no permitimos que Dios obre, que Dios actúe, que Dios ponga de su Espíritu Santo, seremos nosotros prevaleciendo y será nuestro poder, no el de Él. La clave del porqué de Dios para el apóstol Pablo era para que repose sobre mí el poder de Dios. De otra manera no lo iba a poder hacer. No era que le daba una varita mágica, toma, usala, todo el poder está allí en esa varita. No, está en ti. Y es el Espíritu Santo que tiene tu vida en control a causa de nuestra voluntad rendida a Él. ¿Y qué es lo peor que el cristiano debe hacer o puede hacer en ese momento de adversidad? Porque nosotros vamos a intentar reaccionar de alguna manera. Nosotros vamos a tener en la crisis distintas reacciones. Cada uno de nosotros, aún una misma crisis, vamos a reaccionar diferente. Pero ¿qué es lo que podemos hacer y hacerlo mal? Es que nos ahogamos en ese mar de autolástima, amargura, de autocompasión. Y comenzamos a lamernos las heridas, como dice, y que ahí nomás instantáneamente culpamos a Dios, al hombre, a la iglesia, y todos tienen la culpa. Cuando tan solamente tenemos que entender es el proceso de Dios para mi vida. Aquí estoy, me rindo a ti, me entrego a ti, que se hecha tu voluntad. Y ahora vienes tú con este proceso. Estaba en lo mejor de mi vida, estaba terminando mis estudios, tenía programado que iba a encarar una empresa, y ahora con esta salud tengo que pasar por quimioterapia, o pierdo un hijo, o mi economía, o este gobierno. Y otros siempre tienen la culpa. ¿Por qué no miramos a Dios? Y sea como tú quieras, no como yo quiera. Era muy terrible el momento que Jesús estaba pasando allí en ese huerto. Dice que lloraba lágrimas de sangre. Dice, y estando en agonía, oraba con más intensidad. El tiempo de agonía, el tiempo de sufrimiento, el tiempo de prueba nos lleva a orar más y más. No a alejarnos, no a enojarnos, no a salir del lugar, sino a permanecer rendidos a los pies de Él. Dice que estaba en agonía, oraba con más intensidad. Entonces, este sufrimiento, esta agonía es para llevarnos más cerca, a clamar, a buscar de rodillas, como sea. Dice, y sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Así lo describe Lucas.
Esto sucedía justo antes de su pasión y de su muerte. No eran en vano los sufrimientos de Jesús. Él sabía cuál era su destino. Pero también sabía que era necesario todo esto, porque esto iba a ser lo único que redimía a la humanidad. Lo que nosotros pasamos, al primero que va a ayudar va a ser a nosotros. Pero sepa que también va a ayudar a otros, inevitablemente lo que tú vayas a pasar. Va a ser tu esposa, tu esposo, va a ser tus hijos, va a ser para un maestro sus alumnos, para un pastor quizás su congregación, no sé. Pero va a tener también una repercusión en tu vida y en la de otro, cuando Dios realmente haga su voluntad. Jesucristo no tan solamente era Dios, como les decía, Él tenía ese cuerpo humano que sufría, el sudor de lágrimas de sangre. Dice, esta condición se llama hematidrosis. Es algo que sucede. Consiste precisamente en eso, que las áreas de mayor capilaridad, como por ejemplo la frente, el rostro, las manos, pies, cabeza, el cuello, se tiñen de sudor de sangre. Y esto lo habremos visto o comparado con nuestras vidas, que en un momento de mucha presión, quizás de hacer mucha fuerza, nos ponemos colorados, se nos inflan las venas, cuello colorado, la cara colorada. Y un momento de cuando algo sucede, nos ponemos colorados. Esto sucede. Y esta es la causa, dice, por una intensa descarga nerviosa. Esa crisis, esa agonía que decía Jesús que estaba pasando, estoy muy triste. Estresa el organismo y provoca una dilatación en los vasos sanguíneos. Entonces se rodean las glándulas sudoríparas aún con sangre y por eso puede gotear sangre. La agonía de Jesucristo fue un momento de intensa descarga nerviosa y de gran estrés. Estaba choqueado, pasando por un momento muy difícil. Si él sabía que pronto también venía el que lo entregaba. Él había visto también aquellos que eran apresados cómo fueron azotados. También lo vio. Sabía que los azotes iban a venir sobre su cuerpo. Sabía lo que era lastimarse. ¿Cuántas veces quizás trabajando en esa carpintería se golpeó el dedo, la mano? Sabía lo que era el dolor. Así podemos ver también y entender un poco el momento de crisis que Jesús estaba atravesando. No era para menos. Lucas dice que Jesús entró en agonía. El vocablo griego significa estar dispuesto para el combate. ¿Alguna vez usted lo habrá sentido? Que cuando se encuentra en una situación así difícil, es como que corre así una energía que le llaman también adrenalina, una energía por el cuerpo y te hace poner alerta y te hace estar dispuesto a matar al que se te cruce por el frente. ¿Sí le habrá pasado? Es algo así como de repente algo sube. Estar dispuesto para el combate. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. La agonía, el sufrimiento, el estrés. Y a pesar de este sufrimiento, no doy más, me muero, Señor. Piensas que te mueres, pero es verdad, porque ese sufrimiento te lleva a la muerte. Tienes que morir. Tienes que morir a tu orgullo, a tu arrogancia, a tu vanidad, a tu desobediencia.
tus oídos tienen que abrirse. Pero la muerte no es el final. Jesús le decía a sus discípulos en San Juan, capítulo 16, versículo 20, lo podemos leer. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Les estaba diciendo también a sus discípulos lo que iban a pasar. Y el mundo se alegrará, pero que aunque vosotros estéis tristes, escuche, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ese momento de tristeza iba a ser necesario para convertir en gozo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. Todo ese momento de tribulación, crisis, por lo que pases, va a tener un resultado. Y ese resultado va a hacer que tus oídos sean abiertos, que tus ojos espirituales sean abiertos, que gozo venga a tu vida, que seas abrazando aún a Dios en la necesidad. Y siempre lo hace Dios para tenerte más cerca. ¿Sabe? Los pastores, aquellos que crían ovejas, dice que a las ovejas más rebeldes a veces le quiebra la pierna. Y todo ese tiempo de proceso, el pastor está cerca de la oveja y la está curando, sanándola, llevando, trayendo. Cuando esa oveja se sana, no se aleja nunca más de su pastor. Y Dios lo hace con nuestras vidas, para que seamos totalmente dependientes de Él. Y Él está con nosotros. Amén. Gozo. Esa ovejita que quizás el pastor había quebrado su pierna, entendió que nada le iba a faltar, ni aún en ese momento difícil. Quizás pensaba, ¿y ahora cómo voy a hacer para buscar mis pastos? ¿Cómo voy a hacer para comer? ¿Cómo voy a hacer para tomar agua? Y allí también el pastor le enseñó, aquí está tu pasto, aquí está tu agua. Nada te va a faltar. Es Dios contigo y en ti. Pero tan cerca está el monte Calvario del lugar donde estaba la tumba. Dice la Escritura que estaba cerca. Entonces, de nuestra muerte a la resurrección está cerca. Y es allí que Dios no nos deja muertos, sino que nos da vida. Cuando resucitas esa parte de tu vida que ha sido tratada, que ha muerto a las cosas que no le sirven a Dios, es allí cuando el proceso termina. Es allí cuando eres esa criatura que Dios quiere que seas, esa nueva criatura que Dios ha tratado. No te destruyó, puso de su gloria en ti, te llenó con el Espíritu Santo. Ahora puedes escuchar su voz claramente. Y reconoces que es poderoso aún para levantar de los muertos. Como lo decía Jesús, yo sé que todo lo puedes. Y así había empezado su oración. Padre, yo sé que todo lo puedes. Todas las cosas son posibles para ti. Y nosotros decimos, bueno, Jesús ya la pasó, ya está, ya no nos toca nada a nosotros, Él ya hizo todo. Sí, Él hizo la parte de que nosotros no podíamos hacer. Esa parte de la salvación. Pero nos dejó un mensaje muy claro allí en San Juan 16 también, versículos 32 y 33.
enseñándonos que Él estaría con nosotros. Y dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando empieces a pasar estas cosas, recuerda que tiene que haber paz en tu corazón, porque es Dios que está contigo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. No le pintaba el mundo de otro color. No le pintaba de alegría, de tanta prosperidad, de tanta falsedad. Le decía la verdad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. No sé cuál es el momento que tú estás pasando o que vas a pasar. Pero quiero decirte que aunque todos se vayan, no quede ninguno al lado tuyo, es Dios quien está contigo. Y quiere destruir o desarmar ese nuestro gran yo soy. Y que tantos se han levantado, gran yo soy. Yo soy, yo tengo, yo quiero, yo. Pero que nuestra oración sea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Cerramos nuestros ojos, oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque nada podemos hacer sin ti. Gracias porque aun cuando pensamos que tú te has olvidado, eres tú quien está al lado nuestro. Señor, y aun cuando nuestras oraciones no son respondidas como nosotros queremos, Señor, también es allí donde debemos saber que tú estás permitiendo que un dolor, que un sufrimiento, que una enfermedad, que un trato permanezca, y muchas veces hasta el final de nuestros días. Y no porque haya permanecido significa que tú no tienes poder. No porque haya permanecido significa que nuestras oraciones no son respondidas. Simplemente ha sido para que se perfeccione tu poder en nosotros. Para que nosotros podamos ser dependientes de ti, dependientes del Espíritu Santo. Señor, una vez más nos rendimos a ti. Una vez más decimos, Señor, haz como tú quieras. Señor, me entrego. Señor, que en cada paso de mi vida sea hecha tu voluntad por sobre la mía. Señor, ayúdanos. Ayúdanos Señor, a poder clamar. Danos las fuerzas para clamar, para buscarte. Y Señor, que se haga lo que tú quieras, porque tú conoces el final de la historia. El final de la historia también para nosotros es victoria y una vida en ti. Pero Señor, estos años que pasamos sobre la tierra, que podamos entender que tú estás con nosotros, que caminas al lado nuestro, que son tus manos abrazándonos, que son tus pies guiándonos, que es tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón, enseñando, corrigiendo. Señor Jesús, y que yo no me escape, que yo no reniegue, y que yo no culpe a nadie, Señor, pero que pueda decir, heme aquí, continúa trabajando en mi vida, continúa preparando a ese hijo tuyo, a ese siervo. Señor, y enséñame ese camino de obediencia, enséñame ese camino de santidad cada día. Y gracias porque nos has llamado, gracias porque nos has escogido para que seamos tus hijos. Señor, a ti queremos darte todo, aquí a ti queremos entregarnos. Y gracias
Y gracias, gracias por la victoria que tú ya nos has dado, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.